Bienvenidos una vez más a su canal donde desentraumamos los secretos mejor guardados del mundo de las series turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les encanta del amor. Pero no cualquier amor, sino ese amor que parece desafiar todas las adversidades, esos romances que nos hacen creer en segundas oportunidades y, por supuesto, el salseo que tanto nos gusta. Hoy vamos a hablar de Kerem y Hande, dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón superíndice 3N de los fanáticos de las telenovelas turcas. ¿Su amor es realmente a prueba de todo? ¿Hay una reconciliación superíndice 3N secreta en marcha? Bueno, prepúrense porque vamos a investigar a fondo y les traer copyright toda la información superíndice 3N que he podido recopilar. Antes de que nos lancemos de lleno a este drama, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí encontrarán las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos de sus series turcas favoritas. No se lo pierdan. Ahora vamos a lo que nos interesa. El romance entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, protagonistas de la exitosa serie Seni Gönderiz Salkım, fue uno de los seguidos y comentados en los últimos aún más menos os. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su relación superíndice 3N, que comenzó superíndice 3 como una simple amistad durante el rodaje, floreció superíndice 3 en un noviazgo que cautivó superíndice 3 a millones de fanáticos alrededor del mundo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son un cuento de hadas. Vamos a analizar a fondo CU superíndice 3 mo surgió superíndice 3 esta historia de amor y copyright, la aqua tan especial. La primera vez que Kerem y Hande se encontraron en el set de Seni Gönderiz Salkım, pocos imaginaban la tormenta de pasión superíndice 3N y romance que estaba a punto de desatarse. Ambos actores, ya reconocidos en la industria turca, irradiaban talento y carisma. Sin embargo, fue la combinación superíndice 3N de sus energuas lo que realmente encendió superíndice 3 la pantalla. Los primeros rumores de un romance comenzaron a circular casi inmediatamente, alimentados por las miradas CU superíndice 3 cómplices, las sonrisas juguetonas y la innegable conexión superíndice 3N que mostraban en cada escena. Seni Gönderiz Salkım es una comedia romántica que nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos con estudiar en el extranjero. Sus esperanzas se ven truncadas cuando Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y fruo, decide cancelar su beca. Un encuentro fortuito y una serie de malentendidos los llevan a un acuerdo inesperado. Eda se hará pasar por la prometida de Serkan durante 2 meses, a cambio de que Gönderiz Copyright le devuelva su beca. Como se pueden imaginar, esta farsa desencadena una serie de situaciones divertidas, románticas y, por supuesto, llenas de tensión superíndice 3N. La serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global, catapultando a Kerem y Hande a la fama internacional. El copyright nero de comedia romántica, combinado con la belleza copyright nica de Estambul y la química innegable de los protagonistas, fue una superíndice 3 mula ganadora. Profundicemos un poco más en los personajes y en CU superíndice 3 mo sus personalidades se entrelazaron tanto dentro como fuera de la pantalla. Eda, interpretada por Hande, era un torbellino de energía, optimismo y pasión superíndice 3N. Su espíritu independiente y su determinación superíndice 3N para alcanzar su sueño más menos os la convertúan en un personaje entrao más menos hable y fácilmente identificable. Serkan, por otro lado, era la antítesis, un hombre fruo, calculador y obsesionado con el trabajo. Sin embargo, bajo esa coraza de dureza se escondió un corazón superíndice 3N solitario que anhelaba amor y conexión superíndice 3N. La transformación superíndice 3N de Serkan a lo largo de la serie fue uno de los aspectos más atractivos para el público. Eda, con su calidez y su espontaneidad, logró superíndice 3 derretir el hielo que rodeaba el corazón superíndice 3N de Serkan, permitió copyright dole abrirse al amor y a la vulnerabilidad. Esta evolución superíndice 3N del personaje, combinada con la química innegable entre Kerem y Hande, hizo que los fanáticos se enamoraran perdidamente de la pareja. La serie es relevante para nuestro tema principal, el amor a prueba de todo y la posible reconciliación superíndice 3N secreta, porque los fanáticos vieron su romance crecer desde la pantalla hasta la vida real. La conexión superíndice 3N que proyectaban era palpable, y cuando anunciaron su separación superíndice 3N,
muchos quedaron devastados. La pregunta que persiste es, ¿realmente se apagó superíndice 3 esa chispa? ¿O aún existe la posibilidad de una segunda oportunidad? Los fanáticos no solo compraron la historia de amor en la ficción superíndice 3N, sino que también copyright N se aferraron a la idea de que ese amor podrá trascender la pantalla y convertirse en algo duradero en la vida real. Este nivel de implicación superíndice 3N emocional es lo que hace que la posible reconciliación superíndice 3N de Kerem y Ande sea un tema tan apasionante. Un dato interesante sobre la producción superíndice 3N de Senu con diéresis al cap es que se filmó superíndice 3 en medio de la pandemia, lo que significa superíndice 3 un desafío logístico para todo el equipo. Sin embargo, esto no impidió superíndice 3 que la serie se convirtiera en uno con diéresis copyright sito arrollador, llevando un poco de alegría y romance a los hogares de millones de personas en todo el mundo. La pandemia, parado superíndice 3 gicamente, pudo haber jugado un papel en el fortalecimiento del vínculo entre Kerem y Ande. Aislados del mundo exterior, compartieron largas horas en el set, enfrentando juntos los desafíos y celebrando los con diéresis copyright hitos. Esta experiencia compartida pudo haber creado un lazo aún muy profundo entre ellos. Después copyright S de un tiempo juntos, y para sorpresa de muchos, Kerem y Ande anunciaron su separación superíndice 3N. Los motivos nunca quedaron del todo claros, pero surgieron rumores de diferencias irreconciliables y presiones laborales. Los fanáticos, que habían idealizado su relación superíndice 3N, quedaron desconsolados. El cuento de hadas pareció haber llegado a su fin. La noticia de su separación superíndice 3N fue recibida con incredulidad y tristeza por parte de los fanáticos, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y desolación superíndice 3N. Muchos se preguntaban ¿Q copyright había salido mal? Y CU superíndice 3 mo una relación superíndice 3N que parecua tan su superíndice 3 lida y prometedora podrá llegar a su fin. Pero AQ es donde las cosas se ponen interesantes. En los últimos meses han surgido una serie de rumores y especulaciones sobre una posible reconciliación superíndice 3N secreta entre Kerem y Ande. Algunas fuentes afirman haberlos visto juntos en secreto, mientras que otras aseguran que mantienen contacto a través copyright S de amigos en común. Aunque no hay confirmación superíndice 3N oficial, la esperanza entre los fanáticos se mantiene viva. Los avistamientos esporádicos y las pistas ambiguas en las redes sociales han alimentado aún más las especulaciones, creando un ambiente de intriga y expectativa. Los fanáticos analizan cada publicación superíndice 3N, cada comentario y cada me gusta en busca de seu más menos ales que indiquen una posible reconciliación superíndice 3N. Personalmente creo que la presión superíndice 3N mediática y la fama pueden ser factores determinantes en el fin de una relación superíndice 3N. Estar constantemente bajo el escrutinio público puede ser agotador y desgastante. Sin embargo, también copyright N creo que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. ¿Será este el caso de Kerem y Ande? Solo el tiempo lo dirá. La vida de las celebridades está constantemente bajo el microscopio, y cada movimiento es analizado y juzgado por millones de personas. Esta presión superíndice 3N constante puede ser extremadamente difícil de manejar, especialmente para las parejas que intentan construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. Pasando a otra serie que nos hace cuestionar la durabilidad del amor, tenemos a Aykmemnu. Esta es una serie dramática que causó superíndice 3 un gran revuelo en Turquía, y sigue siendo recordada como una de las más influyentes. Esta serie, a diferencia de Senu con diéresis al cap, nos muestra el lado oscuro del amor, la pasión superíndice 3N desenfrenada y las consecuencias devastadoras de la infidelidad. Aykmemnu cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella. Aunque Biter busca estabilidad y seguridad en este matrimonio, pronto se siente atraída por Belul, el sobrino joven y apuesto de Adnan. Este amor prohibido desencadena una serie de mentiras, engaños más menosos y traiciones que destruyen a la familia. La serie explora temas como la infidelidad, la ambición superíndice 3N, la soledad y la búsqueda de la felicidad, y lo hace de una manera cruda y realista. Los actores principales son Beren Saat, Banuparrafo Tatltui y Seluparrafo Uka y Untem. Las actuaciones fueron muy aclamadas, especialmente la de Beren Saat, quien interpretó superíndice 3 a Biter con una intensidad y vulnerabilidad que conmovieron al público.
Beren Saat se consagró superíndice 3 como una de las actrices Moon-S talentosas y respetadas de Turquía gracias a su interpretación superíndice 3N de Viter, un personaje complejo y contradictorio que despertaba tanto admiración superíndice 3N como repulsión superíndice 3N. Esta serie es relevante para nuestro tema porque explora los límites del amor y la fidelidad. Muestra CU superíndice 3 mola pasiu superíndice 3N y el deseo pueden llevar a las personas a cometer actos impensables, destruyendo relaciones y vidas en el proceso. ¿Es el amor suficiente para superar las tentaciones y los obstáculos? Aek Memnu nos hace reflexionar sobre esta pregunta. La serie nos plantea interrogantes sobre la naturaleza del amor, la moralidad y las consecuencias de nuestras acciones. ¿Hasta du superíndice 3 de estamos dispuestos a llegar por amor? ¿Puede el amor justificar la traición superíndice 3N y el engau más menos o? Un dato interesante sobre Aek Memnu es que estuvo basada en una novela del mismo nombre escrita por Alit Ziyawaklgil a finales del siglo XIX. La serie es una adaptación superíndice 3N moderna de esta historia clásica, que sigue siendo relevante en la actualidad. Moon-S el final de la serie fue uno de los eventos televisivos Moon-S vistos en la historia de Turquía, generando un gran debate y conmoción superíndice 3N entre el público. El final de la serie fue tan impactante y controvertido que generó superíndice 3 un debate nacional sobre los temas que abordaba la serie. En cuanto a la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N, Aek Memnu nos muestra las consecuencias devastadoras de la infidelidad. Aunque el amor puede existir, la traición superíndice 3N deja cicatrices profundas que son difíciles de borrar. En este caso, la reconciliación superíndice 3N no es posible, ya que las acciones de los personajes tienen consecuencias irreparables. La serie nos enseña más o menos a que algunas heridas son demasiado profundas para sanar, y que algunas acciones tienen consecuencias que no se pueden deshacer. Cambiando un poco de tono, vamos a hablar de Erkenci Quay. Esta es una comedia romántica ligera y encantadora que también copyright N nos muestra un amor que supera obstáculos. Esta serie, a diferencia de Aek Memnu, nos ofrece una visión superíndice 3N optimista y esperanzadora del amor, mostrando CU superíndice 3 dos personas diferentes pueden superar sus diferencias y construir un futuro juntos. Erkenci Quay cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora y espontánea que comienza a trabajar en una agencia de publicidad. Ayu conoce a Kan, el hijo del dueño más menos o de la agencia, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado. Entre ellos surge una atracción superíndice 3N instantánea, pero su relación superíndice 3N se ve llena de malentendidos, intrigas y rivalidades. La serie es una celebración superíndice 3N del amor, la amistad, la familia y la importancia de seguir tus sueños más menos os. Los actores principales son Demet Özdemir y Can Yaman. Su química en la pantalla fue innegable y la serie se convirtió superíndice 3 en uno con diéresis copyright sito internacional, especialmente en Latinoamu copyright rica. Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en estrellas internacionales gracias a su participación superíndice 3N en Erkenci Quay, y su química en la pantalla cautivo superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo. La serie es relevante para nuestro tema porque nos muestra un amor que florece a pesar de las diferencias y los obstáculos. Sanem y Kan provienen de mundos diferentes, tienen personalidades opuestas y enfrentan numerosos desafíos a lo largo de su relación superíndice 3N. Sin embargo, su amor es lo suficientemente fuerte como para superar todos estos problemas. La serie nos enseña más o menos a que el amor verdadero no es fácil, pero que vale la pena luchar por con diéresis copyright L. Un dato interesante sobre Erkenci Quay es que la serie se filmó superíndice 3 en escenarios reales de Estambul, mostrando la belleza y el encanto de la ciudad. Moon-S la serie impulsó superíndice 3 la carrera de Demet Özdemir y Can Yaman, convirtió copyright dolos en estrellas internacionales. La serie sirvió superíndice 3 como una vitrina para la belleza y la cultura de Estambul, atrayendo a turistas de todo el mundo. A diferencia de Aek Memnu, Erkenci Quay nos ofrece una perspectiva optimista sobre la reconciliación superíndice 3N. A pesar de los errores y las dificultades, Sanem y Kan logran superar sus problemas y construir un futuro juntos. La serie nos enseña más o menos a que el amor verdadero puede perdonar y sanar. La serie nos deja un mensaje de esperanza y optimismo, recordándonos que el amor puede superar cualquier obstáculo si estamos dispuestos a luchar por con diéresis copyright L. Ahora,
volviendo a la pregunta inicial sobre Kerem y Ande, ¿existe realmente una reconciliación superíndice 3n secreta? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo ellos conocen la verdad sobre su relación superíndice 3n. Pero como fanáticos, podemos seguir esperando y son más menos ando con una segunda oportunidad para este amor que nos cautivu superíndice 3 a todos. Quizás al igual que en Erkenci Kwai, el amor entre Kerem y Ande sea lo suficientemente fuerte como para superar las dificultades y permitirles construir un futuro juntos. Hemos explorado 3 series turcas que nos muestran diferentes facetas del amor. Senu con diéresis al cap nos presenta un romance que surgió superíndice 3 en la pantalla y se extendió superíndice 3 a la vida real, dejando a los fanáticos con la esperanza de una reconciliación superíndice 3n. Aek Memnu nos muestra las consecuencias devastadoras de la infidelidad y la imposibilidad de una reconciliación superíndice 3n. Y Erkenci Kwai nos ofrece una perspectiva optimista sobre el amor, la reconciliación superíndice 3n y la capacidad de superar obstáculos. Cada una de estas series nos ofrece una visión superíndice 3n diferente del amor, y nos invita a reflexionar sobre su complejidad y sus diferentes manifestaciones. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas y sus historias de amor. Gracias por acompañar más menos arme en este vídeo. Espero que esta inmersión superíndice 3n en el mundo de las series turcas haya sido entretenida e informativa, y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre el amor y las relaciones. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Ande se reconciliaron? ¿Cuál de estas series es su favorita? Du copyright gemme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que sea relevante y de su interu copyright ese. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y, lo muy importante, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao.